Oami se sentó a la mesa de la cocina y sirvió un cigarrillo tras otro por la ventana abierta. Hacía frío a mediados de enero, pero el frío que penetraba desde la calle hasta el apartamento no molestaba al hombre. Las cosas ya no le molestaban. Afuera de la ventana amanecía gris y aburrido, una reunión con un notario a las come y duerme en la habitación, envuelta en una manta cálida, a diferencia de Wafid, definitivamente está feliz. Toda esta situación es extrañamente repulsiva, pero hace apenas unos meses, Abby consideró a esta chica ideal, pues qué mujer más guapa, decidida, ambiciosa, inteligente, que no se mete la palabra en el bolsillo cuando es necesario. Es apropiado hacer una broma cuando es necesario ocupar el lugar de una persona. Y lo más importante, una persona amable y cariñosa. Una mujer real al lado de estos hombres se siente muy necesaria, no como Dulce, Euba. El corazón de Vanit se hundió de nuevo por el dolor. Después de todo, su esposa, ella no era una extraña para él, a pesar de la presencia de Cristina, a pesar del sol. Ha estado sucediendo últimamente. Margot o la reina Margot, se conocieron cuando aún eran estudiantes, la chica conquistó Facultad de Finanzas y Economía. Garni estudió en la Facultad de Derecho. No, el chico nunca soñó particularmente con ser abogado. Desde niño leía mucho, le gustaban principalmente las historias sobre relaciones, amor, pasión, odio, miedo. Era interesante descubrir intenciones y hablan de por qué actúan de una manera o por otra parte. No es de extrañar que los ensayos de literatura resultaron ser los más profundos e interesantes. La profesora incluso leyó algunos fragmentos frente a la clase y Pedro también dibujó mucho en el cajón del escritorio, estaba lleno de álbumes. Dibujando tranquilamente. Tranquilo, parece estar sentado en la mesa haciendo álgebra. Se distrae un minuto para terminar de dibujar el siguiente personaje y todo sale de la realidad. Vuelve en sí y solo entonces se da cuenta, con sorpresa, que pasó varias horas dibujando a Wadin. Y obviamente él era una persona creativa, pero sus padres no estaban contentos con su madre y su padre parece que solo estaban de acuerdo en una cosa. Ambos creían que su hijo necesitaba una profesión seria, mostraban unanimidad al menos en algo. Bueno, en general, mi padre encontró algo. Conexiones, y luego Abby terminó en la prestigiosa Facultad de Derecho. Sin embargo, no despertó el menor interés en sus padres. Argumentaron que hay que estudiar, de lo contrario no lograrás nada en la vida. Y Abby se acostumbró a confiar en sus padres y obedecerlos, pero en la universidad. Él conocía a Fu Abby, la noté en el primer año. Tenía una apariencia tan interesante, una belleza no escrita, no, pero había algo aristocrático en la apariencia de la niña. Mar, piel blanca como la nieve, hermosos ojos inteligentes de los más variados tonos de cabello negro, siempre sisa brillante, peinado suavemente, pómulos claros, nariz con una ligera protuberancia, labios confiados y, lo más importante, una postura majestuosa y movimientos claros, pero al mismo tiempo sorprendentemente elegantes. Todos los padres insistieron en que la niña se moviera maravillosamente y Margot se puso zapatillas de ballet. Todo el tiempo aquí la niña incluso le entendió mucho. Sus padres también sabían que era mejor para él si Margot estuviera constantemente ocupada con algo. No solo parecía una mujer de negocios, lo era y aparecía, participaba en algunos concursos y conferencias universitarias, trabajaba a tiempo parcial. Annie no sabía dónde. Él tiene tanta información sobre esta chica, ella ni siquiera se fijó en él, ni siquiera sabía de la existencia de un chico tan modesto y tranquilo, y él no estaba enamorado de ella, se sentía atraído por un tipo de chica completamente diferente entonces, pero por alguna razón no dejaba a Margot fuera de su campo de visión. De allí ya estaba en cuarto año, el clima era muy veraniego, a mediados de mayo, era hora de exámenes, hora para iniciar la admisión a la sesión. El chico salió a caminar a la heladería por la mañana. Yo estaba estudiando con apuntes, preparándome para el examen de mañana. Decidí tomar descanso. Ya casi había doblado la esquina de la casa vecina cuando escuchó detrás de él un gruñido ahogado no cerca de algún lugar lejano y una exhalación asustada. Este sonido hizo que Wanit se diera vuelta. No esperaba ver a Margot así antes.
la cara del chico acababa de verla dentro de los muros de la universidad. Annie sabía que la chica vive en algún lugar del centro, alquila un apartamento ya que ella misma no es local, de algún lugar, ya sea un pueblo o una ciudad regional. Y aquí ella está al lado de la casa de Barney, pero no hubo oportunidad de pensar mucho en ello para y caer. Dos perros grandes se acercaban al suelo, muchos perros se habían divorciado recientemente, entonces los animales vivían en algún lugar detrás de la valla, si fueran permanentes, Annie no lo sabía y ahora, rebaños hambrientos vagaban por la zona, había casos de ataques a personas y ahora dos bandidos avanzaban hacia Margot. La chica notó la mirada del chico. Tanta esperanza en sus ojos que Gavin, siempre un poco cobarde e indeciso, simplemente no podía actuar. De lo contrario recogió un gran adoquín del suelo y fue directo hacia los perros. El tipo pensó que si los perros corrían hacia él, al menos uno de ellos, tendría tiempo de golpearlo en la cabeza con una piedra, podría incluso aturdir un poco al animal, pero ¿qué hacer entonces? Todavía hay un segundo perro en el que pensar. Érase una vez, así como así, Annie se convirtió en un héroe. Se acercó a Margot y le preguntó, tratando de explicarle su punto. La voz suena firme, no tembló, estás como si no te hubieran hecho nada, no. La niña meneó la cabeza con gratitud, mirando a su salvador. Muchas gracias, estoy haciendo algo. La chica confundida ante sus ojos pasó de ser una frágil víctima confundida y asustada a ella misma en la reina Margot, su mirada adquirió firmeza, movimiento y voz, confianza. Sí, tenemos perros hambrientos corriendo por aquí debido al sitio de construcción congelado. Están atacando a muchos de ellos, por un lado, al final, todo es culpa de ellos, suspiró. Niña, escucha, no tienes prisa. Sí, no, respondió Abby con sinceridad, así que te pido, por favor, que me acompañes. El tilo, de lo contrario estoy confundido aquí en tu región. Bueno, nuevamente, tengo miedo de encontrarme con perros, para ser honesto. Te despediste de Leonid, se sintió como un verdadero héroe. La propia reina Margot lo espera. Vaya, me despedí de ti, por supuesto que llevé a Margot especialmente por el camino más largo, aunque era posible tomar un atajo por los patios. Fue muy lindo caminar con ella así y hablar con ella. Margot resultó maravilloso, el interlocutor era inteligente, atento y comprensivo. Resultó que me gustan los mismos libros, quien lo hubiera pensado, pero por mucho que Gawain deambulara, Linden terminé creciendo. Frente a dos compañeros. Bueno, aquí estamos, gracias de nuevo, voy con mi compañero de clase. Llegué. Acordamos prepararnos juntos para las pruebas. Estudio finanzas y economía en la Universidad Estatal de Orekovsk. Sé que Gavin sonrió, satisfecho con el efecto que produjo su confesión. Leí allí, te acabo de ver muchas veces, por cierto, mañana también tengo una prueba. Qué pequeño es el mundo, no el mundo es pequeño, sino nuestro Orekovsk. Nos veremos de nuevo. Margot sonrió encantadoramente y desapareció en la entrada. Ese día, Annie no pudo pensar en nada más que en unos ojos oscuros y profundos. Margot, qué bueno que al menos estaba listo para la prueba y parecía buscar sentimientos románticos. Aunque la conocía, la veía en su campo visual y ahora que hablaban, Margot parecía haberlo hechizado. Era agradable, competente habla, actitud respetuosa, debilidad inesperada, miedo a los perros callejeros. Margot ahora se sentía atraída por Gavin, como un imán. El chico esperaba que se verían en la universidad al día siguiente, y resultó que no era del todo por accidente. Al pasar entre el público cerca del cual se empujaban los estudiantes y vio a Margot, ella también notó que él lo recibía con alegría. Juntos incluso fueron al cine a ver películas que ambos esperaban con ansias. Tenían un gusto específico, porque asistieron a estas proyecciones solo juntos, sin ojos ni oídos adicionales. Peter admiraba a Margot, le gustaba su cercanía, tenía muchas ganas de tomar su mano, tal vez incluso besarla, pero ella se comportaba como una amiga, y el chico tenía miedo de arruinarla. Todo, así que no mostró sus sentimientos. Es mejor seguir siendo amigos que Entonces, cada vez que me sentía incómodo en una cita, no quería estropear las relaciones cálidas y amistosas que ya habían surgido,
Y terminaron en una fiesta disco estudiantil común en honor al final del próximo quinto año académico. Graduación del año, casi todo el camino hacia la educación superior ha quedado atrás. Peter, hay algo que celebrar, como Margot baila con otros chicos y se pone celosa. No, la chica no le debía nada, ni siquiera lo debían. Considerados una pareja, el propio Adi también era libre de bailar con quien quisiera, pero estos chicos abrazando a Margot causó enojo y enojo, sentimientos desagradables se apoderaron de Gavin, pero él jugó y se rió con sus amigos, incluso participó en competiciones estúpidas y luego, a altas horas de la noche, cuando todo terminó, la propia Margot se acercó a Wafi. El chico se dio cuenta de que la chica no era completamente sobrio. Oficialmente las bebidas fuertes estaban prohibidas en esta fiesta, pero, por supuesto, de hecho, estaban presentes aquí, que no te agrado en absoluto, con Margot, por supuesto que te gusta. Annie parpadeó confundido. ¿Lo haría? Escuchó eso, no me lo esperaba, quiero decir, cuando era niña. Margot explicó, soy fea, sí, pero con los labios jorobados, delgada, alta, demasiado delgada, no tienes forma alguna, te gustan las otras chicas, y Margot casi tenía razón, durante varios meses le gustaron mucho las otras chicas, chicas con apariencia de modelo, pero ahora para él no había nadie más hermoso y atractivo que Margot, probablemente ahora era el momento más oportuno para contárselo, pero por alguna razón todavía no se podían encontrar las palabras adecuadas. Pero Margot era muy habladora, ¿no has notado cómo te trato? Nos comunicamos y todo este tiempo he estado esperando alguna señal tuya, al menos algo que me permita pensar que yo también te gusto, pero me ves solo como un amigo, sí. Y ahora lo he arruinado todo, Adi. Sacudió la cabeza con todos los ojos, buscando a la chica. Bueno, déjame finalmente decirte todo lo que pienso, me enamoré de Sokolovsky, te puedes imaginar, siempre pensé que me gustaban los chicos más masculinos, más brutales, por ejemplo los atletas. Intenté comunicarme con un jugador de baloncesto y resultó ser un estúpido idiota y todos los demás con los que hablé. Los mismos tontos y no tú, eres diferente, inteligente, comprensivo, real, flotando en una sonrisa. Fue lindo escuchar estas palabras de Margot, él no supo qué decir en respuesta, así que solo la abrazó, presionó ella hacia él, la chica apoyó la cabeza en su hombro y continuó su monólogo. Yo también estoy con esto, soy bailé con todo solo por tu culpa, solo para darte celos, pero fuiste indiferente, es tan doloroso, no entiendes nada, suspiró Afi. Tan estúpido como yo, en el sentido de que Margot se apartó y miró a Vallita a los ojos con interés y luego hizo algo sobre cómo. Durante mucho tiempo he soñado con besar a una chica. Comenzaron a salir con una tranquila y modesta estudiante de derecho y la brillante y exitosa reina Margot. Son muy diferentes, pero los soles siguen siendo muy similares en muchos aspectos. Muchos temas de conversación interesantes en común, tantas actividades conjuntas que ambos disfrutaron. Babi y Margot realmente resultaron ser dos mitades de un todo. Fue Margot quien ayudó a Babi a decidir lo que realmente quiere hacer en la vida. Eres un psicólogo nato. Sientes celos de la gente, te interesan los sentimientos y pensamientos de los demás. Inténtalo. Tomar los cursos. Tal vez funcione. Y Agni escuchó que después de graduarse de la universidad, consiguió un trabajo en un bufete de abogados, hizo un trabajo aburrido y rutinario, ganó unos centavos y al mismo tiempo estudió para ser psicólogo en línea. Eso es lo que realmente le gustaba. Le fascinó mucho, te lo dije. Margot sonrió con aire de suficiencia. Casi nunca confundo a la propia Margot, sin embargo, ella estaba construyendo activamente su propio negocio. Ya era dueña de un estudio. Esta elección no fue en absoluto accidental. Escuela. Margot siempre estudió en ahí. Pero sus manos crecían en el lugar equivocado, como dijo la propia niña. El único problema que tuvo fue con las clases de preparto, donde tenía que coser. Pero para la chica, bueno, simplemente no funcionó. Margot lo intentó mucho, pero aún así, el producto de sus compañeros de la serie C era mucho más bonito y elaborado. Manos de gancho, suspiré ante las creaciones de la alumna del profesor de tecnología. No es tuyo.
No es tuyo y como vives tal incompetencia, y yo abriremos mi propio taller, profesora Margot, por supuesto, te casarás con el príncipe y te convertirás en millonario. Todos pensaban así en su juventud, la maestra no le creyó a la niña entonces, pero ella realmente creció y abrió un estudio. Peter apoyó a Margot en todo y ella, en consecuencia, Margot desarrolló el taller y allí se sintió a sí mismo psicólogo, comenzó a asesorar a la gente, convivieron en los medios sobre la boda que no contaron, pero este evento en el futuro se dio a entender como por sí solo y luego, como un rayo caído del cielo, fue el viaje de negocios externo de Margot, tuvo la oportunidad de estudiar en una prestigiosa escuela de negocios. Significó una larga separación, imagínate con los ojos ardiendo de admiración, compartiendo tus impresiones sobre Margot. Peter, por supuesto, estaba feliz por su amada, pero también estaba preocupado, al fin y al cabo, no era cuestión de un mes, ni siquiera de 6 meses. Margot tendrá que pasar unos años en el extranjero, ¿cómo afectará esto su relación por alguna razón? Entonces a Oani le pareció que conocería a alguien allí y no querría regresar en absoluto, pero estaba realmente equivocado en la relación, no resistió la prueba de la distancia. Simplemente resultó que no fue culpa de Margot por primera vez después de la partida de su amado. Peter estaba solo, no se sentía el mismo, la extrañaba mucho, Annie la extrañaba mucho desde que dejó a Margot en el aeropuerto, estaba en piloto automático con los clientes como un psicólogo, se comunicaban, por supuesto casi todos. Por las tardes Margot parecía cansada pero feliz e inspirada, le gustaban todos los profesores, las clases prácticas, incluso las conferencias de horas, la niña compartía sus impresiones con Gavin, quien, como siempre, le dirigía palabras de aliento, apoyaba las sesiones de video. Comunicación con el tiempo, el sol se volvió más raro cuando Margot tomó un rumbo que terminó siendo intenso. A veces simplemente no tenía tiempo y energía para comunicarse con Gavin, y él, por supuesto, se emocionaba, le parecía que Margot tenía a alguien muy superficial, sus conversaciones se volvían raras y cortas, siendo psicólogo, el no entender lo que estaba pasando en sus complejos, este es el sol por falta de confianza en sí mismo. A Oani le parecía que había muchos jóvenes alrededor que eran más bellos y más exitosos que él. Claro que Margot compara y tal vez piensa en comenzar una relación con otra persona, con alguien más digno, cuando Margot estaba cerca. Vi sus ojos llenos de ternura y aceptación, sentí su calidez y simpatía, pero ahora ella está lejos y Abby empezó a sentir que Margot no lo ama para nada, que ella merece más, que él no está a la altura. Su nivel. Margot es una belleza exitosa que ya fundó su propio negocio mientras entrenaba para los asuntos fronterizos. Son administrados por el gerente del excompañero de clase de la niña, el mismo amigo en el camino hacia donde Margot fue atacada por perros y él. Es solo un abogado a tiempo completo con un salario de Copex y un aspirante a psicólogo aún se desconoce. Podrá tener éxito en al menos algunas de estas áreas. En ese preciso momento de la vida de Bali apareció Julia, una chica que recientemente había roto con un joven y ahora se sentía destrozada y deprimida, por lo que buscó a un psicólogo. O aún lo buscó en línea. Los clientes eran de ciudades muy diferentes, pero resultó que era Julia quien era su vecina, que vivía literalmente a 2 cuadras de distancia. O aún se dio cuenta de esto cuando vio la vista a través de la ventana detrás de la ventana. Detrás de una hermosa chica en la pantalla con enormes ojos alarmantes de increíble violeta, largo cabello castaño, esponjoso, rasgos faciales muy agradables, era tan conmovedora. Suave y femenina, no parecía esforzarse con confianza por alcanzar su objetivo. Margot estaba acostumbrada a barrer todos los obstáculos en vano en su camino. Julia era años menor que Gavin, era todavía en el 3er año de la universidad hace unos años, es decir, desde la escuela, Julia estaba saliendo con un chico, nada presagiaba problemas. Julia tenía plena confianza en que se casarían pronto, solo que el joven de repente le dijo que estaba cansado de su relación, se sentía tapado. Aburrido. Sí, el chico simplemente estaba cansado, quería hablar,
conocer chicas diferentes, salir con amigos toda la noche. Resulta que se sentía privado de todo esto porque estaba allí desde 9º grado. Buscando deficiencias en sí mismo que no existían y al final se culpó a sí mismo, aconsejó a la niña que viera a un psicólogo. Las consultas con especialistas no eran baratas, estaban fuera de las posibilidades de un estudiante, pero allí era un psicólogo novato. Por lo que su tarifa era bastante adecuada para él, y tampoco estaba mal, pero no pudo evitar. Una hermosa chica de alguna manera inmediatamente cautivó su corazón junto a ella, se sentía más seguro y más fuerte que con Margot. Ella ha sido durante mucho tiempo la líder tácita en todos los asuntos de la pareja. Además, en este momento probablemente no tenga tiempo para Gaby. Sentir que ni siquiera está en el segundo en algún quinto y Lynn lo necesitaba, lo escuché con tanta atención y ella realmente se sintió mejor al hablar con él. En general resultó muy fácil conquistar a la joven belleza. Pronto Aun y Julia cambiaron sus reuniones para. Fuera de línea, sus conversaciones ya no eran como la comunicación entre un psicólogo y un cliente, sino como una conversación amistosa que luego se convirtió en algo más. Ambos la necesitaban para sentirse necesitados, amados y excepcionales. El hombre no quiso, así que contó todo honestamente. Margot a Aoi le pareció que el dolor aparecía en los labios de Margot, aparecían manchas rojas en sus mejillas. Ella rápidamente se compuso, como siempre. Sacudiendo la cabeza, noticias inesperadas, pero ya que. Así que decidí no hacer una escena. Los dos somos adultos e independientes. Buena suerte en tu nueva relación. Y Margot se desmayó y luego todo se fue. Los insultos de las acusaciones de tratar de averiguar los detalles. Esto solo confirmó su opinión de que Margot se había calmado con él inesperadamente y los pensamientos hirieron a Margot. Después de todo era alguien especial para allí. Incluso después de romper, él continuó pensando en ella. Aunque se sentía bien con Julia resultó ser una chica suave, flexible en el bailecito. Ella todavía vivía allí, porque había algunos rasgos patriarcales visibles en ella. La moral estaba influenciada por la educación tradicional y ese era su encanto. Aunque, como psicólogo, Agni comprendió que era necesario trabajar en muchas de las actitudes de Julia Norekovsk. Julia estudió economía. Sus padres no eran ricos, así que Julia solo podía esperar. Intentó estudiar bien porque quería estudiar y recuperarse. Antes de conocer a Agni, sus estudios eran lo primero, pero se enamoró. Perdió la cabeza con un joven psicólogo, abogado, y por eso dejó todo en un segundo plano. Planes para novias, conferencias, exámenes, trabajos a tiempo parcial, en general todo para Gaby. Por supuesto, era muy elegante. A su vez, intentó hacer algo por Julia, trabajó más duro para comprarle regalos y llevar a la niña a restaurantes y cafés, se hizo cargo algunas de las responsabilidades domésticas, lo cual fue una grata sorpresa. No estaba acostumbrado a este comportamiento por parte de los hombres. El joven Pedro estaba bañado en amor y admiración, disfrutaba de cariño y cariño. Nunca antes se había sentido tan amado. A veces, allí se sentía abrumado por pensamientos celosos y se preguntaba por su ex. Por alguna razón se comportó de la misma manera. Parecía que el cariño y la ayuda eran rasgos integrales de la personalidad de esta niña, y sin embargo Ali pensó en Margot. Una comunicación tan interesante en términos de igualdad no funcionó para él y Julia. La niña a menudo no entendí sus chistes y casi nunca conocía a esos autores o esas películas que Pete le contó sobre esos momentos. Me encontré pensando, después de todo, él extraña a Margot, su inteligencia, su perspicacia, su franqueza, y... Entonces un día Julia le dijo a Buddy quien era esperar un hijo, muy inesperado y, además, inoportuno. Noticias: Julia todavía es estudiante. Wani no gana lo suficiente para mantener a su familia, recién se está desarrollando, pero si aparece el bebé, es posible que abandone el desarrollo, porque la educación no implica grandes ganancias y la familia necesita ser alimentada. Wani sugirió con mucho cuidado que Julia se hiciera un aborto. Parecía que esta era la mejor solución a todos los problemas que la niña nunca antes había enfrentado, así que comenzó a llorar y se fue.
A Oanin le resultaba muy difícil mirarla en ese estado, por lo que sintió lástima por la joven Julia, que, por supuesto, a mí también me sorprendió la noticia del embarazo, pero no llores, estás escuchando, Aoi. La abrazó por los hombros, todo estará bien, nos encargaremos, no me dejarás ahora, no nos dejarás. No, por supuesto, Aoi ya abrazó a la niña aún más fuerte, me alegro de que no la haya visto. ¿Qué clase de hombre ahora está confundido, molesto, no quería esto? Niño, no, en el futuro Annie se veía a sí mismo como un padre, tal vez incluso tendría muchos hijos, pero ahora era demasiado pronto para formar una familia. Annie vivía en un apartamento alquilado, trabajaba en un trabajo que no le gustaba y mal remunerado, el camino del psicólogo sigue siendo. Yo estaba empezando, ella era hermosa, dulce, cariñosa, pero Annie no pensó en conectar su vida con ella, eran agradables, sin cortes, para ambos en el momento en que se conocieron, Annie sintió que ya lo había hecho. Cayó en la trampa de la decencia y fue criado desde pequeño por su madre y su padre e incluso comenzó a alegrarse por su embarazo. Pete reclutó clientes adicionales ahora que estaba trabajando. Desde el amanecer hasta el anochecer fue necesario preparar una bolsa de aire para el nacimiento de la bebé. Julia y Ali presentaron una solicitud a la oficina de impuestos y decidieron pasar por alto la magnífica celebración, aunque la novia. Después de todo, ella soñaba con un hermoso vestido blanco de SN, pero la niña entendió perfectamente que necesitarían dinero para tener un niño, no había necesidad de gastos adicionales en su situación. Oamin volvió a sentirse algo inferior, de ahí incluso su deseo. La futura esposa no puede realizarse. Julia, la joven, claro, quiere sentirse princesa en su propia boda, se metió con un mendigo, se llevará bien desde el principio y aguantará las adversidades. Julia era mucho. Tenía miedo de contarles a mis padres la noticia de mi embarazo, ya sabes, estaban muy felices de que lo hiciera, soy la primera en mi familia en tener. Hay tantas esperanzas para mí con la educación superior y ahora voy a tener que dejar de estudiar, ¿por qué puedo hacer la academia durante el periodo de nacimiento y luego estudiar? No, ahora tengo una familia, sé que este sol se lo lleva todo. Mío, energía. No quiero ser menos que esposa y menos que madre, tendré que esperar un tiempo con el asesinato. Y por eso tengo miedo de decírselo a mis padres, pero tendré que decírselo a Julia. Y es mejor no demorarse. Julia decidió regresar a casa en vísperas de las vacaciones de Año Nuevo. Oavid se ofreció a acompañarla para apoyarla en una situación difícil, y probablemente todo esté bien con los padres de la novia. El hombre estaba seguro de que encontraría las palabras adecuadas para calmar al dominante padre de Julia y no es de extrañar que su madre trabaje como psicóloga, pero la niña terminó teniendo otros planes. No, es mejor la primera vez que vaya. Yo mismo. No conoces a mi padre, puede romper cosas en el calor del momento, diciendo cosas desagradables y soltándose las manos, tal vez Arin se sintió aliviado de sugerir su negocio, Julia se negó, bueno, ella lo sabe mejor. ¿Cómo hacerlo? Dejarla hablar con su gente, preparar el terreno. Julia se fue y desapareció, probablemente no contestaron su teléfono. La conexión en su pequeña ciudad natal era mala. Julia solo pudo llamar desde la estación. Informó que había llegado y que aún no estaba preocupada. Porque regresaría repentinamente con su familia, el hecho de que la hija del estudiante pronto les dará nietos, pero no la matarán, portarán y aceptarán la situación. Además, el padre del niño no se da por vencido con Julia, el bebé está con ellos. A Annie le gustaba la soledad. Resulta que estaba un poco cansado de saber si en algún momento de su vida ella se convertía en una salvación para él, lo rodeaba de cariño. Inspirado, pero ahora su cuidado y amabilidad le irritaban, al igual que su atención obsesiva, casi una mirada de cachorrito, y mucho más en general. Cuando Julia no llegó el día acordado, Annie todavía se preocupaba, los sermones de la niña eran comenzando a prepararse para la sesión, extrañaba el sol, no hay problema,
pero ella seguía obstinadamente en silencio y luego Ali fue a la universidad donde estudiaba Julia, encontró su grupo, habló con varias personas, no estaban al tanto de lo que pasó. Su compañera de clase, cuando Annie ya había perdido por completo la esperanza, ella lo alcanzó en el pasillo. La chica es tan divertida, tan pelirroja, de ojos verdes, que creció sin buscar una media larga, tú buscas un cuello sí, tú Annie, probablemente Annie te asintió lentamente, yo Vera, su amiga, somos de la misma ciudad, ella me pidió que te encontrara pero tú mismo aquí resultó bien, ¿qué le pasó a Julia? ¿Por qué no regresó? ¿Sabes o? Esa historia es una pesadilla, los padres de Julia, ya sabes, son, estricta, ella es demasiado orgullo para ellos, la niña más inteligente y prometedora de la familia, estaban tan felices que todos en la ciudad los presumían, pensaban que ella se convertiría en una economista exitosa, y aquí estás. Todos los planes fueron en vano, el padre de Julia, al enterarse de los planes de su hija, se enfureció por el embarazo fuera del matrimonio, una boda inminente. Julia también tenía la intención de dejar sus estudios y pretendía convertirse en una buena esposa, una madre ideal, ama de casa. La boda de Nika y trucos similares, temprano y personalmente acompañó a su hija a la clínica, donde el médico jefe era su excompañero de clase. Incluso antes del año nuevo, las niñas realizaron una operación, resolviendo todos los problemas en opinión de sus padres. El niño ya no estaba allí. Peter jadeó cuando escuchó esto, vio qué alegría le esperaba al bebé Istagodi. Y en general, ¿qué clase de salvajismo es este? Julia es adulta, tiene derecho a decidir por sí misma, pero ¿por qué no le pidió su opinión? Es nuestra costumbre, Vera se encogió de hombros, estamos acostumbrados a escuchar a nuestros padres, no hay otra manera. Y Julia tampoco fue en contra de la voluntad de su madre y su padre porque Vera me pidió que le dijera a Abby que todo había terminado entre ellos, dijo para que no la busques y no trates de averiguar nada. Tú mismo, ahora Julia estudiará en ausencia desde casa bajo el control de sus padres, para que nada de esto vuelva a suceder. Eso es todo lo que pidió transmitir. Bueno, Vera casi dudó. Claramente era un inconveniente llegar en el rol de mensajero trayendo malas noticias. Ella también dijo que tu relación fue un error, pues te deseo felicidad en tu vida personal. Gracias a ella también, Abby sacudió la cabeza y caminó hacia él. Luego, en casa, pensó en toda esta situación y llegó a la conclusión de que todo había sucedido para mejor. Peter no sentía la amargura de la pérdida, ni siquiera se sentía molesto porque Kato estaba presente porque, bueno, él. San decidió por sí solo sin su participación, la familia no tendrá un hijo y no es culpa suya. Julia, por supuesto, lo lamenta mucho. No envidiarás a los padres poderosos, por otra parte, la elección es suya, podría haberse rebelado contra su padre, lo cual habría aceptado, la vida siguió su curso, inesperadamente. Mi trabajo como psicólogo empezó a dar frutos, e incluso muy generosos. Pronto Adi dejó su odiado trabajo en un bufete de abogados y se dedicó por completo a su alma como sanador de relaciones, como lo era ahora. Con más cuidado, los romances sucedieron, pero el hombre no permitió que surgieran pensamientos sobre los niños y la familia. Y así sucesivamente, todavía no quería todo esto. O tal vez las mujeres no eran iguales. El hombre involuntariamente las comparó a todas con Margot, y cada vez la comparación resultó no favorecer a la siguiente compañera, trabajo remunerado que no le gustaba, apartamento propio, un coche bonito y, sin embargo, le faltaba algo. Y entonces el destino lo volvió a unir con aquel en quien nunca dejó de pensar. Durante todo este tiempo, Ali ya estaba allí. Una persona exitosa y consumada, consultó a personas en línea de todo el mundo. Al crecer, los servicios de Gaui ya no eran baratos. El hombre publicaba periódicamente libros que se vendían como pan caliente, él mismo ilustró la publicación, por lo que otro de sus talentos artísticos cobró vida desde pequeño. Oamit dibujaba constantemente en los álbumes de criaturas fantásticas, valientes superhéroes animales, algo que sus padres admiraban.
Por supuesto, pero le aconsejaron encarecidamente a su hijo que hiciera algo más serio, algo que le ayudaría en el futuro a no morir de hambre. Y resultó que ahora incluso otras publicaciones pidieron a Aoi que ilustrara para la profesión de psicólogo. Agregó un trabajo a tiempo parcial como artista digital, tuvo que tomar algunos cursos para mejorar sus habilidades, y ahora allí tenía mucha demanda y, como ilustrador, vivía en su hermoso y elegante departamento, conducía un auto caro, tenía ahorros. En general, muchos de su edad lo consideraban con razón una persona plenamente realizada cuando tenía más de 30 años, ni siquiera podía soñar con algo así. Al ir al bar esa noche, Annie no lo hizo. Esperaba este encuentro, vivió en algún lugar de Moss hace mucho tiempo. Peter no podía seguir su destino como antes, pero creía que Riches que ciertamente no tenía nada que ver con sus ambiciones, esta ciudad es demasiado pequeña para la reina Margot. Sin embargo, fue ella quien se sentó en la barra con las piernas cruzadas, madura, de alguna manera aún más bella, bien arreglada, elegante y cara, pero al mismo tiempo nada pretenciosa. Vestida con un gusto impecable, la misma postura regia, los mismos ojos penetrantes y sin fondos que lucen completamente negros en la tenue luz del bar y cabello negro brillante que fluye por la espalda. Margot usualmente usaba cortes de cabello más cortos, allí por primera vez. La vi así y a Margot, esta imagen estaba parada justo porque ya no había mesas libres, estaban discutiendo algo emocionados, riendo. Wang parecía entumecido al principio, incluso quería salir del bar en silencio para salir corriendo porque bueno, si reunirse, tendrán que hablar de algo, pero allí todavía se sentía culpable por el hecho de que él fue quien causó la ruptura, todo es su culpa. Si somos completamente honestos. Margot ni siquiera intentó averiguar nada, lo que significa que ya le era completamente indiferente, tal vez incluso con alguien. Se conoció allí en un país lejano, pero pronto Adi se dio cuenta de que no tenía miedo de conocer a Margot, al contrario, se sentía atraído por ella como un imán. En su juventud, la aparición de todo provocó la completa aceptación de la familia San, parece que ella sintió su mirada, se giraron, se encontraron y Margot le sonrió sin una sombra de resentimiento, sin una sombra de desprecio. Wang se levantó de su silla y se dirigió hacia Nuchod, pero no hasta el final del bar donde la música sonaba más tranquila para disfrutar de la comunicación. Y hablaron, Margot habló de cómo. No fue fácil vivir en el extranjero, tenía que estudiar desde la mañana hasta la noche, vida inestable, qué tipo de fans tenían y los pensamientos sobre el romance simplemente no surgieron, ni la energía ni el tiempo para esto. Eran puramente físicos. Entonces las suposiciones de Wang sobre otros hombres cambiaron. Entonces me engañé con tus palabras sobre que nos estábamos separando, que tenías a otra persona, me desviaron por mucho tiempo, incluso pensé en dejar mis estudios, pero luego, claro, di. Arriba. Yo mismo juntos. Wang miró a Margot a los ojos y comprendió, sintió lo difícil y triste que era para ella. Entonces, la culpa del sol se helaba más. Bueno, ya se lo merecía merecidamente por esa acción suya, suspiró a Afid, no en vano hablan del boomerang del destino, y el hombre contó su situación con Julia. No se le olvidó mencionar que todos estos años él solo pensaba en Margot y yo lamenté desesperadamente su ruptura, que él inició y luego sentí que no estaban a la altura, pensé que necesitabas a alguien más fuerte y exitoso, pero ahora, ¿qué piensas? ¿Digno de mí? Esta pregunta le dio fiebre a Petra, entendió a Margot por una razón y le pregunta si realmente hay alguna. Hay una posibilidad entre 1.000.000 de que algo más sea posible entre ellos. Ahora soy perfectamente capaz de atraer una esposa tan lujosa como TM. El tono de Gusa sonrió y lo besó ella misma, así que terminaron juntos de nuevo. Margot y Avi ya habían alcanzado ciertas alturas profesionales. Peter era un psicólogo muy solicitado y Margot dirigía toda una red de estudios. De hecho, el mismo profesor laboral que alguna vez llamó Coca Amargo consiguió trabajo con ella. El dueño de la cadena de estudios no le dijo a la nueva empleada el motivo, ella eligió este campo específico de negocios, pero un cambio en el destino para ella.
Satisfecho Gestalt finalmente cerró por completo. Ali y Margot decidieron comprar una casa, eligieron una cabaña en un cómodo pueblo no lejos de la ciudad. A ambos les pareció que sería mejor criar a sus hijos en un lugar así. Los niños ya me sentí bastante preparado para la paternidad, la edad era bastante sólida, se creó la base material. Entonces, ¿por qué no empezar a planificar los herederos en la etapa de preparación para la boda? Ambos pasaron por los médicos. Waons resultó estar absolutamente sano. Es una pena que no haya tenido tiempo de ser madre antes, sacudió la cabeza. Volver a verse hubiera sido mucho más fácil, pero sus problemas progresan con los años, por supuesto, pero como siempre. Ella se recuperó rápidamente, estaba acostumbrada a los desafíos, estaba acostumbrada a luchar y creyó que esta vez ella también ganaría. ¿Cómo? Siempre David apoyó a Margot en todo lo relacionado con los procedimientos médicos, junto con ella buscó información sobre su enfermedad y buscó el consejo de los mejores médicos. Pasaron los años y el embarazo deseado nunca llegó. La reina Margot en ocasiones gritó impotente, realmente quería un hijo, Afi. También, pero estaba dispuesto a renunciar a sus herederos y su esposa era feliz. Peter estaba preocupado por la confusión de Margot en un mundo de hombres, esta simplemente no podía ser Margot. Siempre sabe qué hacer y, de repente, hice todo lo posible para tranquilizar a mi esposa cuando los médicos dieron un veredicto inequívoco de que el embarazo es, en principio, imposible. A menos que ocurra un milagro, tuvieron una conversación seria, esto debe terminar. Deja de atormentarte. Todos estos intentos no lo son. Tu salud daña y deja de atormentarte en la moral. Mucha gente vive sin hijos para su propio placer, esto también es la norma. No quieres tener un hijo propio, entiendes el instinto innato, pero no a este precio. Quiero vivir feliz y que tú y mi esposa también sean felices, esto es lo que sueño. Tal vez sea hora de que aceptemos la situación, nos liberemos de esperanzas poco realistas. Y vivir en paz, lo lograremos. Definitivamente necesito un niño. Voce omen, probablemente Nao canta para mim, a circunstancias ao assim, o que você pode fazer agora, basta aceitar, e eu te ajudo. Existen técnicas adecuadas en Tao Nao. Margot cortó decididamente off. Últimamente existen outras opcoes para ser país. Teno monitorados dos orfanatos voces Nao imaginam cuantos agora existen orfaos de outra pessoa na maternidades sao abandonados por alguém depois seus pais ficam privados de comida. Menino ele respondeu, o a mim definitivamente Nao. A filos adoptivos o meme entendeu perfeitamente vemo que Margot estaba levando a o hijo adoptivo. Se desconoce contra quien tenían prejuicios a Ali los vecinos adoptivos, la tía Liuba y el tío Seriosa. Eran tan buenas personas, amables, sonrientes, siempre estaban atentos al rebe local y los trataban con dulces y los dejaban jugar con el perro e incluso se interesaban sinceramente. En los asuntos de los hijos del vecino, esto fue especialmente agradable, solo que aquí no tenían sus propios hijos, la madre de Babi y otros vecinos a menudo suspiraban por esto, qué buenos padres se habrían convertido Liubka y Serioga. Pero Dios no se lo dio. Es una pena y todavía tienen un hijo. Apareció Pucarapus Romochka, el viejo checo Aoint, se sorprendió, ya entendió que al principio los niños son muy pequeños, no caminan ni hablan, los llevan en cochecitos. Y luego inmediatamente esa Romochka, explicó la propia tía Liuba al local. Niños que Roma es un niño de un orfanato, sucede que los niños se quedan sin sus padres y algunos tienen suerte, luego los llevan a la familia, o sea, entonces se puso muy feliz porque Romo, la tía Liuba y el tío Serge son los mejores padres con los que solo puede soñar. Los niños apadrinaron a Roma, las niñas comenzaron con él, los niños lo acogieron. Por supuesto, ceder ante el bebé en todo y al principio incluso a todos parecía gustarles Romochka. Y luego el bebé empezó a crecer y empezaron a aparecer en él cualidades que al principio simplemente provocaron rechazo y luego se convirtieron en algo terrible, feo, inimaginable. Es decir, Romochka se convirtió en un monstruo en el primer grado, comenzó a fumar casi al mismo tiempo que lo pillaron robando por primera vez.
Roma no quería quedarse quieta en clase, golpeaba y llamaba a los niños, caminaba por la clase en lugar de sentado en su escritorio, el profesor no podía hacer nada con él. Roma blasfemaba como un zapatero y la tía Liuba y el tío Sergei eran intelectuales que de noche iban a los patios en busca de su hijo inútil. Los muchachos de los vecinos los ayudaron cada vez más. Faltó a la escuela imprudentemente, fumó, incluso comenzó a beber cuando aún estaba en 5º grado, robó a un vagabundo y todos convergieron. En la opinión de que Genes tenía la culpa, la tía Liuba y el tío Sergei se presentaban como inocentes en las conversaciones del vecindario. Mártires que llevaron tal carga en vano, fueron realmente buenos. Los padres de Romochka lo amaban mucho con genes que decían que la sangre no es agua y que incluso la educación más correcta no siempre puede corregir a un gato escrito por la naturaleza durante generaciones. Romochka pronto terminó en una prisión juvenil y hirió a alguien en una pelea callejera. Tía Liuba y tío Sergei intentó la canción, por su valor entonces Ani no sabía qué pasó después con su familia, pero asumió que nada bueno podría haber pasado allí, a menos que la tía Liuba y el tío Sergei finalmente se deshicieran de Romochka y ahora, cuando Margo comenzó a hablar sobre los niños en el orfanato, Ani, por supuesto, recordó su vecina Romochka, no, categóricamente no estaba de acuerdo con Margot, ella no aceptó completamente su elección de marido. Periódicamente trató de convencer a Buffy, dio argumentos aparentemente razonables, habló sobre ejemplos positivos, solo Adin se mantuvo firme, no quería que Margot pasara de ser una persona feliz, hermosa y saludable a convertirse en una especie de tío Serge y que el señor Liuba se volviera igualmente delgado, pálido y letárgico. Margot pareció calmarse con el tiempo, encontró su propósito en otro. La mujer ahora viajó a orfanatos y ayudó a niños pobres y desfavorecidos, en un refugio hizo caridad, en otro equipó un patio de juegos con columpios y toboganes. Margot ya notó qué problemas había en tal o cual institución y los resolvió. En algún lugar faltaban niñeras, en algún lugar donde el techo tenía goteras, en algún lugar donde los estudiantes vestían ropa vieja y pasada de moda. Margot no solo cubrió las necesidades primarias de los orfanatos, sino que también hizo algo más, fundó clubes y secciones para huérfanos en los propios orfanatos. Pudieron mostrar sus talentos, organizaron vacaciones lujosas para los niños, en Margot aparecieron personas de ideas afines, la mujer se sintió casi feliz, aunque no tenía hijos propios. Pero ella dio alegría y cariño a miles de personas más. Niños necesitados. Sobre Margot, incluso en los periódicos escribieron sobre sus actividades, hicieron videos. Wafd estaba feliz de tener una esposa. Finalmente se dio cuenta de su instinto maternal de una manera tan interesante, un beneficio total para todos los que el hombre y el propio Ino tomaron. Parte de sus acciones ahora llamó no. Margot se rió como una hada buena y dijo que le gustaba el título anterior de reina. Ya no quedaba nada de la fría e inflexible ex-reina. Margot todavía permanecía en ella. Y sin embargo su esposa había cambiado mucho. Se volvió mucho más suave, más tolerante, más tranquila. Y le habló a Barney sobre estos niños en su corazón, pero afortunadamente, Margot ya no habló de adopción. Peter pensó que su vida estaba predeterminada. Durante muchos años, solo el destino volvió a jugar con él. Una prueba en la que nuevamente falló estrepitosamente. Le falló Cristina, una de sus asistentes que actuaba como secretaria, una joven que parecía modelo de una revista de moda, y él mismo no entendía cómo sucedió esto. Él y su equipo estaban celebrando otro proyecto exitoso en el restaurante. Margot no estaba, acababa de irse a otra ciudad por negocios. Cristina invitó al jefe a bailar por primera vez sus enormes ojos de sirena, tan cerca que parecían dos piscinas verdes, simplemente deslumbrantes, unos ojos de gas. No pude resistirme, ¿cómo es posible cuando te gusta alguien así? Belleza. Fueron al apartamento alquilado de Cristina y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente Galí no se arrepintió de nada, curiosamente al contrario, se sentía feliz al lado de una mujer hermosa, en general,
Se enamoraron. Cristina era simplemente perfecta, hermosa, poco exigente, enamorada. Ella entendió que su relación es un secreto y al principio no parecía fingir nada, y luego empezaron a hablar del amor, del desarrollo del romance y hasta del divorcio. No entiendo a Cristina, sus ojos verdes y su voz un poco ronca lo volvió loco. El olor del cabello castaño claro, pero Margot, ella era ella misma en espíritu. Peter, siendo psicólogo, no podía entenderse a sí mismo. Es posible que se enamorara de dos mujeres al mismo tiempo. Para Pedro, ahora se sentía culpable frente a ambos, tanto frente a su esposa legal como frente a Cristina. Era necesario tomar una decisión, pero cómo hacerlo para que luego no se arrepintiera, y así Cristina renunció. La carta de la manga, piensa, te daré a nuestro querido hijo. Margot ya no podrá hacer esto, pero. A Margot también le resulta difícil dejar a Margot, ya es suya, fiel, confiable, volver a traicionarla y, sin embargo, la decisión está madura. Peter eligió a Cristina, mientras planeaba con Margot en términos amistosos, por lo que Cristina la presionó rápidamente. Se podía entender que ella quería certeza. Peter todavía dudaba. Y nuevamente, como el destino ya había intervenido, sucedió algo que Gary nunca esperó. Salón de una casa demasiado espaciosa para una familia de dos. Peter estaba nervioso, le parecía que Margot lo era todo. Me enteré de él y Cristina y ahora ella empezará a hacer preguntas incómodas directamente en la frente. Por un lado sería aún mejor, al menos todo finalmente se resolvería. Por otro lado me gustaría presentar la situación de Margot de otra manera. Te tengo malas noticias, comenzó Margot tensa, aquí recién comienza. Mi esposa me dijo que las preocupaciones sobre la revelación del romance con Cristina le parecían una tontería. Estoy enferma y muy grave, me diagnosticaron con una enfermedad de la sangre incurable, lo descubrí todo. Recientemente no pudieron hacer un diagnóstico durante mucho tiempo. ¿Por qué no te lo dije antes de que Margot sonriera? Sí, simplemente no quería preocuparme antes de tiempo. Pensé que me faltaban vitaminas o algo así. Y aquí hay algo tan terrible. Diagnóstico realmente no hay tratamiento siglo XX en el patio allí y no quería creer las palabras de su esposa, parecía que ahora todo se podía curar, y afortunadamente solo tenían dinero. Margot solo sacudió la cabeza con tristeza, puso las manos sobre los hombros de Buffy, un ambiente cálido y calmante, también te calma al ser. En este estado es increíble, no creo que no te puedan ayudar, lo haremos Borote. Iba a dejar a su esposa, no quería perderla así completa e irrevocablemente. Margot quiso decir mucho. Para él, ella era una persona querida para él, querida y amada, no se rendirá. ¿No recuerdas algún tipo de enfermedad suya? Hace tantos años dijiste que debemos aceptar el hecho de que no tendré hijos, acepto la situación. Y ahora es lo mismo, solo falta aceptarlo. Peter negó con la cabeza, ya no era lo mismo. La mayoría y una vez más, la clínica analiza consultas con médicos luminarias de todo el planeta, solo que ahora la lucha no era por el sueño de la paternidad, sino por la vida de Gusa Ali y no se iba a rendir. Estudió mucho la información sobre la enfermedad en el supracuerpo, la comprensión de la situación en realidad resultó ser muy insidiosa y peligrosa. La mayoría de los pacientes después del diagnóstico murieron dentro de un año. Pero hubo excepciones, un caso de curación milagrosa, y Agni esperaba exactamente esto. Por supuesto, no le dijo nada sobre Cristina a Margot, no fue suficiente para romperla. Para una persona en tal estado de malas noticias, estuvo de acuerdo con la decisión de Buffy. Dijo que estaba dispuesta a esperar hasta que la situación con Margot se resolviera de una forma u otra. Cristina incluso apoyó a Buffy. Entendía perfectamente que Margot significaba mucho para él, pero al mismo tiempo la compañera de vida ideal de Margot no tenía celos, empeoraba a pesar del tratamiento intensivo, iba desapareciendo poco a poco. Yo misma la cuidé cosiendo en los días difíciles. Entendía que la pelea estaba perdida,
el hombre todavía no podía aceptarlo. Pero Margot parecía. Ella aceptó la situación e incluso se calmó. La mujer disfrutaba cada día con gran conciencia, dándose cuenta de que le quedaban muy pocos lugares hermosos favoritos. Pedro intentó acompañar a su esposa a todas partes, pero tenía trabajo. Sí, y Cristina necesitaba al menos un poco de atención. Sin embargo, la propia Margot a veces le pedía que se fuera, ella era la única con la que hablaban mucho durante este periodo. Agradezco al destino que haya una persona como tú en mi vida, la esposa de Suguta sonrió, el otro lo sintió. Alma mía, vale mucho. Oami sonrió y estrechó la mano de su esposa. Y nuevamente me sentí culpable, es bueno que ella todavía no sepa nada de Cristina. Qué bendición que no haya tenido tiempo de revelar sus cartas. Lo único que le faltaba frente a su esposa eran experiencias negativas en un ambiente tan difícil. A veces también pienso en eso. Qué bendición que todavía nos encontremos con toda sinceridad, respondió Bulfabadin, eres una persona única, querida y cercana a mí, y estas palabras también, paradójicamente, eran la pura verdad que Wafi entendió perfectamente. Bueno, estaba perdiendo a un ser querido, un amigo cercano, y no quedaban relaciones más cálidas y profundas en su vida. Margot se irá al amanecer en un sueño tranquila y tranquilamente un final fácil, como muchos luego hablaron con ella en la habitación, la enfermera pasó la noche en la habitación, su llanto asustado despertó a Wally y él inmediatamente entendió todo, la ambulancia de la policía, llenando algunos trámites, preparándose para la despedida, todo sucedió como en la niebla. Wally todavía no podía aceptar el hecho de que Margot ya no estaba allí, no había ningún lugar donde todo esto pudiera desaparecer de repente su mente aguda amor por los niños, determinación y coraje. ¿Cómo es posible que Wafi contara con el apoyo de Cristina en este momento difícil? Ella, sinceramente, traté de calmar al hombre, pero Cristina nunca lo sintió tan sutilmente como Margot, dijo cosas que hirieron aún más al hombre, pero ahora ya no duele nada, y en general la situación se resolvió sola, ni siquiera fue necesario decírselo. Cualquier cosa. Peter negó con la cabeza, como la pérdida de una persona como Margot, tal vez sea mejor que Cristina simplemente no entienda nada, incluso hubo esas palabras, piénsalo ahora, tendrás a todos los niños. No tienes hijos, así que eres el único heredero, y durante el divorcio, Annie miró a Cristina así. Inmediatamente me di cuenta de la terrible estupidez que había cometido la niña, trató de corregir la situación. Quiero decir, se enfermó de todos modos, hubiera sucedido, pero aquí hay un gran beneficio. Cállate, Annie solo. Pregunté, mucha gente vino a despedirse de los colegas y amigos de Margot, y también aquellos con quienes ella ha estado durante muchos años ayudaron, se acercaron a Wafi, le expresaron sus condolencias, le dijeron buenas palabras a Margot y allí estaba orgulloso de ella. Se sentía orgulloso de su maravillosa esposa, lamentaba desesperadamente que rara vez le hubiera contado a Margot lo maravillosa que era y al mismo tiempo. Me alegré de que a veces todavía dijera eso unos días después de escuchar eso y luego una mujer lo llamó, se presentó como notaria, concertó una cita, los invito a leer el testamento. Annie se sorprendió, no lo sabía. Que Margot había hecho testamento. Probablemente decidió facilitarle la recepción de la herencia, se encargó de todo antes de que Cristina se ofreciera a ir con Buffy. Probablemente sería algo inapropiado si apareciera con Buffy. Tú, sería normal, respondió Cristina, ahora estás en este estado, necesitas apoyo. Abby asintió, probablemente ella sea adecuada para él y es mejor no ponerse al volante ahora sí. Y en mi cabeza nada se sostiene bien. Si hubiera una persona más sensata alrededor y ahora te estuviera sentado en la cocina o en ella. Rina no dormía, pero Abby estaba atormentado por el insomnio. Desafortunadamente, entonces quise quedarme dormido y ver a Margot, tal vez incluso hablar con ella. Abby suspiró y puso a hervir la tetera. Necesito tomar un café negro fuerte y caliente, tal vez eso sea suficiente. Al menos me animó un poco.
El café humeante volvió a sentarse en la mesa, pensando. Margot recordó su vida, sus sueños, sus planes, sus deseos. Sí, el mundo perdió mucho, Margot. Después de todo, hizo tanto bien a las personas y a los niños necesitados que Cristina tuvo mucho miedo de escuchar del notario que Margot legó todo su dinero a algún orfanato u orfanato. O aún se distrajo de sus pensamientos con Cristina y ella voló a la cocina. Alarmada, algo desaliñada, pero todavía irrealmente hermosa, llegamos tarde, dijo la niña con la voz temblorosa de la emoción, me quedé dormida y no sabes por qué estás sentada aquí como un ídolo del que Valí parecía salir. En estupor, tomaron un sorbo del café que se había enfriado hacía mucho tiempo y comenzaron a preparar, aún así lograron llegar a tiempo. Oficina cuando aún faltaban minutos para la reunión con el notario, por suerte no hubo atascos ni accidentes en el camino. Cristina lucía lujosa, incluso demasiado lujosa para tal ocasión, un vestido gris oscuro ajustado enfatizaba la elegancia. Las curvas de la figura, su cabello castaño claro caía maravillosamente sobre los frágiles hombros, pero ahora Ali no estaba contento con Boba como su compañera, quería volver a hace 5 años, cuando ni Cristina estaba en su vida ni la enfermedad de Margot. Ven. Vamos, date prisa. Cristina se dio la vuelta en el porche y trató de esconderse. La irritación se volvió hacia David, él sonrió, comprendió que su amante no podía esperar a saber que heredaba de Margot. Desagradablemente un día, cuando entraron a la oficina de registro, una anciana vestida muy modestamente, incluso mal, corrió hacia allí. Digo, me recordó a Nischenko y la niña es una niña maravillosa y encantadora de unos 10 años, cabello castaño ondulado, grandes ojos grises. Juanín miró y no podía entender a alguien. Este niño solo recordaba quién podía ser, un pariente de Margot, tal vez David, una vez antes. Conocí a esta chica, por si acaso. El hombre saludó cortés y amablemente a la abuela y a la nieta. La anciana respondió con cautela, de alguna manera con cautela, incluso hostilmente. Pero la niña le sonrió ampliamente a David, lo que inmediatamente le tocó el alma. Illuminat Cristina miró a la anciana y a la niña como si fueran arañas repugnantes en el Bea, claramente no esperaba verlas aquí. Siéntate, sonrió la notaria vestida con un elegante traje pantalón, todos los presentes la siguieron. Tu consejo. Pensé que simplemente estarían aquí. Los seres queridos del difunto, alzando sus delgadas cejas, dijo Cristina, los que aparecen en el testamento, sí, asintió el notario, las cejas de Cristina se elevaron aún más por la sorpresa o el carro, volvió a mirar a la anciana y a la niña con una mirada pensativa. ¿Mirada? ¿Todavía estamos esperando a alguien?, preguntó Cristina, cruzando las piernas. Ahora no todos estaban reunidos. El notario se comportó profesionalmente y no reaccionó ante la negatividad del visitante caprichoso. Se puso de pie, expresó sus condolencias a los presentes, en las palabras del sobre. La hoja estaba doblada por la mitad por ambos lados y escrita cuidadosamente. Con la letra de Margot esta carta está destinada a usted. El notario le entregó la hoja a Oaví. Aquí leer en general. Aquí el difunto te explica todo. Oaví agarró la carta con ambas manos. No podía esperar a estar solo para leer el último mensaje de Margot. El hombre no tuvo dudas de que allí había algo muy importante escrito después de que el notario comenzó a leerlo en voz alta en la reunión, como a hoy esperaba. La cantidad de fondos corrió a cargo de la fundación de Margot, que apoyó a los huérfanos de Cristina. Molestia cuando escuchó tamaño de la transferencia, pero Aviv se quedó con todos los bienes raíces, los autos e incluso un hombre de negocios. Es cierto que se convirtió en un taller. Nunca profundizó en los asuntos de su esposa, pero parecía que ese negocio ya era un mecanismo bastante bien engrasado. Funcionó como un reloj por sí solo. Margot logró montar la empresa de tal manera que todo funcionara y sin su participación y control directo. Y entonces el notario dijo algo que hizo que Cristina saltara de inmediato como si se arrepintiera mucho. Cantidad de dinero. Margot legó a la niña Zlata, la misma que ahora estaba sentada frente a Pedro, junto con la abuela Zlata. No prestaron atención al bolso. Ella aún era demasiado pequeña para entender cuánto dinero era,
pero la anciana se dio cuenta de todo, se estremeció, palideció y luego incluso se manchó, la mujer. El notario ofreció inmediatamente al emocionado visitador un vaso de agua. ¿Quién es esta Cristina que estaba tan indignada que no los conocemos? ¿Son sus familiares o algo así? Sabríamos que todo esto se está haciendo conforme a la ley, en general se está haciendo conforme a la ley. Según la ley, el notario confirmó esto. El testamento del difunto puede indicar en el testamento a quien quiera, no necesariamente sus familiares. ¿Quién eres tú? Cristina ya se ha dirigido a la anciana directamente de la estafa. Sí, don. No esperes lograr nada, te demostraré que Margot fue una incompetente a la hora de firmar el testamento, Nana, al fin y al cabo es una persona enferma y probablemente te aprovechaste de su condición. Zlatan no miró a Cristina con miedo. Un tanto decepcionado me di cuenta que justo al inicio del encuentro la chica admiraba a Cristina, pues claro que es una belleza. Solo un modelo, pero ahora ante nuestros ojos el ídolo se estaba convirtiendo en un monstruo ruidoso y mezquino. Annie lanzó enojado por encima del hombro. A él mismo no le sorprendió el resultado. ¿Por qué para ellos? E incluso con una cantidad tan grande lo siento, no estoy protestando en absoluto. Annie se volvió hacia la anciana, ya que mi esposa decidió, entonces es correcto, pero solo me pregunto cómo estás. Conocí a Margot, ¿por qué te eligió? La anciana miró fijamente a Annie a los ojos. Había una especie de condena en esa mirada, y por alguna razón tú mismo reconoces el dolor. Finalmente dijo con voz ronca a la carta. Y entenderás todo, Zlata, es hora de nosotros. La chica se deslizó de la silla con alivio. Lo que estaba pasando claramente estaba estresando a Zlata. Quería salir rápidamente de este lugar con una atmósfera pesada y opresiva. Exigió mientras la puerta se cerraba detrás del visitante, al menos averigüemos quiénes son. Christine, ¿entiendes? Tengo que. Leído en privado. Cristina frunció los labios, ofendida, pero permaneció en silencio. Te estaba sentado en la vieja cafetería donde atendía a los estudiantes, eligió la mesa más alejada contra la pared detrás de los estantes con plantas de interior. Era tranquilo, acogedor y solitario. No había mejor lugar para finalmente leer la carta y no podía pensar en nada de Cristina que no fuera tan fácil de dejar ir. Ella definitivamente quería estar con David cuando comenzara a estudiar el mensaje de Margot. Incluso tuvo que alzar la voz. Para ella. Y ahora Afi está aquí solo con esa misma carta, su corazón latía con fuerza. Sentía como si fuera a saltar del pecho. Me preguntó qué quería decirle Margot. Bueno, hola Hawin, así empezó el mensaje. Si estás leyendo esta carta significa que, lamentablemente, ya no está. Es una pena. Por supuesto. La vida es algo bueno, de una forma u otra, todo ya pasó, así que es hora de que descubras todo lo que amo. Tú te conoces y también me amas, estoy seguro. Esto, a pesar de sus aventuras periódicas, por cierto, también sé de Cristina. Es una pena no poder ver su cara cuando descubrió cuánto dinero le legé al oro, probablemente fue divertido. Entonces Margot sabía de Cristina qué pesadilla y se esforzó mucho en no molestar a su esposa, cuyas fuerzas tuvieron que usarse para combatir la enfermedad. No creas que no me ofendo por Cristina, lo entiendo todo. Él es una de esas personas que no puede vivir toda su vida con una sola mujer, una persona creativa que necesita inspiración de una musa. Pensé debí haberlo comprendido mejor que él mismo. Cristina es una musa, pero nunca dudé de que me amas, es verdad, estuviste ahí en un periodo difícil de mi vida, apoyada, preocupada por ello. Contigo no tiene precio, no tuve tanto miedo, luchaste tan ferozmente por mí cuando ya entendí que todo fue cuando llegué a un acuerdo, pero no te rendiste hasta el final ni te imaginas lo que significó todo esto. Yo, gracias por eso, sé que eres mi hombre más cercano y querido. Juanit sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, el dolor agudo de perder a Margot atravesó su corazón nuevamente. Sí, él sentía lo mismo. Margot, ella era una persona cercana y de ideas afines. Para él, eran más que marido y mujer, almas gemelas.
seres queridos. Wally estaba listo para las montañas, ella colapsó y ella hubiera hecho lo mismo por él. Ahora hablemos de Oro, maravillosa chica, no es cierto, probablemente ya la conociste, es tan linda, no te recuerda a nadie, es muy parecida a una persona que no es ajena a los dos, la conocí hace años, era muy pequeña, estudiante de primer año. Ya sabes, ayudo a orfanatos. Sato también es huérfana, pero al menos tiene una bisabuela. Solo ella y su bisabuela viven muy pobremente. Y en ese momento la situación se volvió tan difícil que la anciana tuvo que entregársela a su bisnieto. El orfanato fue difícil para ambos, pero allí la niña fue alimentada y vestida. Pero la bisabuela no siempre pudo hacer eso. Vi Oro en una presentación con motivo del Año Nuevo. Gran concierto. En la sala también estaba la bisabuela de la niña. Ella, de hecho, no dejó de llorar y se limpió el pañuelo con un pañuelo. La triste visión de la niña al principio llamó mi atención. La belleza me recordó a alguien, pero no entendí de inmediato quién había adivinado finalmente o aún no había preguntado a los maestros sobre el destino del bebé y recobré el sentido. El horror que tuvo que soportar una niña de 7 años era algo que no todos los adultos podían soportar. Al principio, Zlata lo tenía todo para ser feliz. Vivía en un pequeño pueblo de la región con su madre y sus abuelos, padre en la familia, pero esto no es raro hoy en día, es cierto que muchos niños crecen sin padres, no en vano Zlata era la favorita de todos, la joven madre la adoraba, decían que dio a luz a una niña, un ser muy querido y los abandonó, no quería ser padre, tenía miedo, qué bueno que la madre de Zlata tuvo. Los buenos padres, por supuesto, no abandonaron a su hija en una situación difícil, la aceptaron, la apoyaron y, cuando dio a luz, ayudaron mucho a la joven madre y al bebé. Así vivían los 4. La abuela, se ocupaba de la casa, el abuelo ganaba dinero para alimentarlo, aumentando la familia, y la madre de Zlata estudió en la universidad en ausencia porque ahora tenía en brazos a un bebé sano y obediente, su madre simplemente la adoraba, su abuela y su abuelo la adoraban. No había dinero extra en la familia, pero los adultos mimaban a Zlata tanto como era posible. La madre de Zlata tenía un sueño que cumplir. Hija en el mar, muéstrale al bebé las altas olas, camina con ella por la costa, respira el aire limpio del mar. Cuando la niña creció un poco, nació su hija y comenzó un viaje familiar al mar auto. Tanto más barato que Zlata tenía entonces solo años, al principio todo fue bien. La familia pasó unas maravillosas vacaciones en la playa, todos los sueños de la madre de Zlata y paseos por la orilla del mar y un bronceado sureño y hermosas fotografías brillantes. Se hizo realidad, pero en el camino de regreso, el auto perdió el control y cayó a una zanja, volcando. Antes de eso, varias veces, y luego establecieron la causa, resultó que el abuelo tuvo un infarto justo detrás del volante, y el resultado fue que el propio conductor salió casi ileso, pero no fue trasladado al hospital, la causa de la muerte fue la misma, un infarto, su esposa falleció en el lugar a causa de las heridas. Pero se llevaron a la hija de la madre de Zlata al hospital, pero el estado de la joven era muy grave, fue internada en la UCI y lo que le pasó a ella misma. Una pequeña pasajera, es un milagro, pero sobrevivió y se fue con algo de dolor y miedo. Pero lejos de ser un ligero susto, la niña luego gritó mucho en el accidente, perdió a su yerno y a su hija, su nieta. Estaba muriendo en el hospital, pero la anciana se recuperó por el bien de su bisnieta Zlate. Después de todo, en este periodo difícil, se necesitaba un adulto sensato cerca que pudiera hacerse cargo de todas las preocupaciones sobre la niña, el bebé. Madre, estaba en estado grave, pero todavía había esperanzas de su salvación. El tratamiento requirió mucho dinero. Vender el apartamento en el que vivía. Una familia feliz, razonó, así que ahora lo principal es sacar de allí a la madre de Zlata. Y el dinero y los apartamentos, a diferencia de la vida humana, son cosas rentables que obtendrá la nieta. Ganar dinero mientras tanto,
Los tres pueden vivir con ella en un apartamento de una habitación, de alguna manera nos quedará a los tres. Esta anciana se equivocó, el tratamiento no ayudó, la madre de Zlata no se salvó, la niña quedó huérfana. Excepto su bisabuela, no tenía a nadie en el mundo, ahora no había ningún padre en ninguna parte. La mujer no conocía los detalles. La historia de la nieta, ni siquiera podía imaginar dónde podría estar el padre de Zlata, y si necesitaba una hija, si ya la había rechazado una vez. La bisabuela comenzó a criar a su bisabuela, nieta sola, a una edad tan respetable era difícil cuidar a un niño pequeño. ¡Ay, qué difícil es! En cuanto al aspecto financiero de la cuestión, había un problema real con la pensión de la bisabuela Zlata. Escaso. No podías conseguir un trabajo a tiempo parcial. También había un beneficio para Zlata que debía redactarse y confirmarse cada año, y a la anciana le costó mucho. Tanto trabajo para recolectar tantos papeles de tantas oficinas, correr recogiéndolos para que mi bisnieta tuviera al menos esta pensión mínima, y parecía que de alguna manera la anciana y la niña sobrevivían, ahorraban en todo lo que necesitaban. Mali, pero permaneció a la superficie, y luego llegó el momento de que Zlata fuera a la escuela y eso fue todo. El presupuesto familiar no pudo cubrir los nuevos gastos. La bisabuela de alguna manera logró preparar a su bisnieta para la escuela, deudas contractuales. Y luego vinieron tiempos muy oscuros, en los que ni siquiera había suficiente pan para todos los días. Temporalmente, debido a una situación financiera difícil, y luego vi este programa sobre Zlata, me fascinó su apariencia. Bueno, Zlata comenzó a girar mucho, como tú notaste, los mismos ojos, la misma apariencia, la misma variedad de cejas y rodín. Hasta el lunar es exactamente igual. Miré a la chica y entendí que tales coincidencias simplemente no ocurren, y luego descubrí que esto realmente no era una coincidencia. Oain levantó la vista de la carta y no supo de inmediato que Zlata realmente era. Se parecía mucho a él, no era de extrañar que la chica le pareciera tan diferente. ¿Dónde estás en el espejo? Profundizaré más, incluso tuve que contratar detectives y lo descubrí. En general, simplemente no te caigas de la silla o de lo que sea que estés sentado ahora. Zlata es tu hija. Yo específicamente no menciones el nombre de su madre, antes de lo contrario habrías adivinado todo de inmediato, pero me gusta, mantén la intriga, ¿sabes? Es más interesante de esta manera. La madre de Zlata. Esta es Julia, y la misma Julia que dejaste cuando estaba esperando un hijo. Aoin quería oponerse a él, era importante demostrarle a Margot que no abandonó a Julia, así se dieron las circunstancias. Fueron sus padres quienes decidieron todo por ellos, ordenaron que interrumpieran a su hija para que pudiera estudiar tranquilamente y construir una carrera. Y el propio Aoin estaba listo para casarse, incluso lograron postularse para la legislatura. De hecho, salió pensando que su marido era una persona tan vil. Esa es la malvada bisabuela. Me dijiste que dejaste a Julia embarazada, tenías miedo, no querías ser padre para asumir la responsabilidad. Inmediatamente me pareció que algo andaba mal aquí, y por supuesto profundizaré más. Nuevamente me enteré que presentaste una solicitud al legislativo, pero la boda no se realizó. Porque conocí a mi mejor amiga Julia, me dijo, el padre de la niña estaba en contra. Boda, primero llevó a su hija al hospital, pero descubrió que ella no podía hacer nada, se incumplieron todos los plazos, y Julia parecía quererte mucho, les rogó a sus padres que le dieran la oportunidad de serlo. Tu esposa además, ya habías presentado tu solicitud en ese momento, pero su padre se mantuvo firme, creía que siendo esposa y madre, su hija definitivamente no se graduaría de la universidad, y decidió que Julia dé a luz, viva con sus padres, ellos ayuden con el bebé y construye una carrera para terminar sus estudios. Y luego hace lo que quiere, pero nunca sucede. Julia vino y estudió antes, por supuesto, pero el accidente ocurrió pronto. Después de obtener su título, podría haber seguido viva, te habría encontrado antes, probablemente habría sido así. Bueno, la bisabuela de Zlata, ella
Simplemente no sabía quién era el padre de la niña porque con todas sus ganas no pude encontrarte. Esa es la historia. Si no fuera por Chance Slato entonces me hubiera quedado sin padre. Ahora espero que entiendas por qué dejó una herencia de tal suma. Ella es tu hija, tuve que ayudar a esta chica pero no solo tenía dinero. Slate ayudó, creo que le di algo mucho más valioso, encontré al padre de la niña, sé cómo sueñas con un hijo, con tu propio bebé, y aquí tienes una hija lista, adulta, interesante, así que con su propia opinión. Y carácter, ella es maravillosa Babi y ella realmente te necesita y tú solo la necesitas a ella. Hazme un favor, no conviertas a Cristina en la madrastra de la niña, ella convertirá su vida en una pesadilla. Es más sensible y comprende más y al oro. También creo que reunirás a las personas más cercanas y vivirás mucho tiempo. Afortunadamente, es una pena que no estés cerca. Los amo y los beso, cuídense unos a otros. Annie terminó de leer y solo entonces se dio cuenta de que le temblaban levemente las manos cuando en una postdata Margot dejó la dirección de Slata y un enlace para la prueba. Había logrado realizarlo en secreto por su marido Tiar. No tenía dudas sobre el resultado. Durante este estudio había una ligera brisa fresca del mar. Hacía demasiado frío para nadar pero caminar por la costa con este clima fue un verdadero placer. O aún caminó por la arena de la mano de su hija. Fue difícil acostumbrarse, pero ¿cómo podría decir eso? Estos son mi hija Slato y Gavin, que perdieron tantos años y ahora lo están compensando. Peter se sentía absolutamente feliz y sabía perfectamente a quién debía agradecer esa felicidad, increíble, única, amable, como a veces parecía. Peter que ella estaba en algún lugar cercano mirándolos a él y a Slata y sonriendo con satisfacción.